Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el catecismo de la nueva ciudad, la pregunta número 40. Pero ¿qué le parece si antes de hacer la pregunta y empezar, hacemos oración para que el Señor nos ayude y nos guíe a través de su Espíritu Santo en esta lección? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, llegamos delante de tu presencia, agradecidos por tu bondad, tu amor. Damos gracias, Señor, por este día que nos estás permitiendo vivir. Damos gracias, Señor, por este momento al estar aquí, por esta clase, esta reunión que tenemos aquí, mi Dios. Pedimos que tú obres en este día y que nos instruyas a través de tu palabra. Gracias te damos porque existe este medio, Señor, por el cual podemos comunicarnos y podemos compartir lo que tú tienes y nos das a través de tu palabra. Bendice cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Amén. Como les decía, hermanos, continuamos en esta tarde o en este día con el Catecismo de la Nueva Ciudad. Y vamos a estar estudiando la pregunta número 40. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿qué debemos orar? Una vez más, ¿qué debemos orar? Le invito a que ponga pausa el video y usted conteste lo que tiene en su mente, se le venga. ¿Qué debemos orar? Después de que usted ya haya contestado lo que tenía en su mente o escribió, quiero darle la respuesta que nos da el catecismo. ¿Qué debemos orar? La respuesta es: toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración que Jesús mismo nos enseñó. Una vez más doy la respuesta. Toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración que Jesús mismo nos enseñó. Quisiera que leyéramos Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21. Y dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En las preguntas anteriores, en la pregunta número 38 y 39, se ha venido hablando acerca de la oración. La pregunta nos recordaron qué es la oración y cuál debe ser nuestra actitud con que nosotros debemos de orar. ¿Qué es la oración? La oración, en una palabra compacta, es hablar con Dios. La oración es derramar nuestros corazones a Dios. Oración es el aliento diario de la vida cristiana. Un cristiano que no tiene oración carece de vida espiritual, porque a través de la oración es como nos comunicamos al Padre, es como nosotros presentamos nuestras necesidades
es como nosotros nos presentamos delante de Él y Él nos oye, Él nos escucha y atiende a nuestro clamor. A través de la oración clamamos a Dios por su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Confesión, petición, alabanza y agradecimiento. Repito una vez más. Confesión, petición, alabanza y agradecimiento son 4 de los elementos que podemos encontrar en la oración que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a tener una actitud de amor, de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Quiero que tengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto nos ayuda a tener la humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Esto sucede cuando nosotros presentamos nuestras oraciones al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos orar? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente? A lo mejor vino, pues debemos orar por nuestras necesidades, debemos de orar por nuestras enfermedades, debemos de orar por lo que queremos, debemos de orar por todo el mundo. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto? La respuesta del catecismo dice algo y quiero enfocarme en ese párrafo para escudriñar y para que la palabra de Dios nos hable qué debemos orar. La respuesta es: toda la palabra de Dios nos dirige a qué es lo que debemos orar. Siempre el pensamiento de muchos de nosotros como seres humanos es: yo oro y Dios va a contestar todo el tiempo. Yo oro, pido lo que quiero y le digo a Dios lo que ocupo y Él me lo va a dar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios referente a esto? Quisiera que leyéramos Santiago capítulo 4 versículo 3. Y dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos orar? Pero antes de entrar a eso nos dice: ¿saben qué? Están pidiendo, pero están pidiendo mal. ¿Por qué? Porque dice el versículo: para gastar en vuestros deleites. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros oramos, pedimos mal, porque pedimos pensando en nosotros. Muchas veces nuestras oraciones es: Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Señor, dame. Señor, sáname. Señor, obra en mi vida. Lo hacemos pensando muchas veces, pensando en mí, en nosotros, en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Es por eso que Santiago nos dice: piden mal, porque piden para sus deleites, para lo que ustedes quieren. Mire el ejemplo que podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Jesucristo orando al Padre, diciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué debemos orar? Debemos orar la palabra y debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo nos está dando el ejemplo más grande y más claro. Podríamos hablar de tantos hombres en la Biblia, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Josué, podemos hablar de David, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Isaías, pero el más grande ejemplo que tenemos a través de esta oración de qué debemos de pedir es de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios.
Ahí mismo Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es ahí donde la palabra de Dios nos guía a qué debemos orar. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Debemos de orar para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Quiero que leamos Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Y dice así: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos guía qué debemos orar? Muchas veces las oraciones de mucha gente es: oramos declarando, oramos decretando. Pero mire lo que Santiago nos está diciendo, ¿sí? Que debemos de decir: haremos esto y viviremos ahí o trabajaremos ahí si el Señor quiere, si el Señor es su voluntad. ¿Qué debemos orar? Debemos orar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos está diciendo que debemos de decir: Señor, que se haga tu voluntad, así tiene que ser nuestra oración. Entonces, ¿qué? ¿No debemos de pedir a Dios las cosas? ¿No debemos de orar por sanidad o qué? Sí, claro que sí. Tenemos que pedir, tenemos que orar. Pero Dios, la palabra de Dios nos dice que debemos de orar conforme a su voluntad. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del versículo 25. Va a ser un poquito largo, pero Mateo capítulo 6, del versículo 25 al versículo 33. Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, que es muchas veces por lo que oramos, ¿verdad que sí? Oramos por eso. Pero mire más adelante: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos o del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué debemos orar? Mire lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos orar? Por la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué debemos orar? Que Dios obre en nuestros corazones. ¿Qué debemos orar? Que nosotros seamos agradables delante de los ojos de Dios. Sí, podemos orar: Señor,
como dice, y lo van a ver más adelante, el Padre Nuestro, el pan de cada día nos lo doy. Debemos orar por ello, pero eso no tiene que ser nuestra principal preocupación. Nuestra principal preocupación debe ser que la voluntad de Dios sea sobre nuestras vidas. Cuando oramos, estamos pidiendo a Dios que nuestra vida se alinee, que nuestra vida se ponga en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es mejor para nosotros. ¿Qué debemos orar? Debemos orar en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. No nada más cuando hay alguna necesidad, algún problema. No, en todo tiempo. La oración es la vida del cristiano. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En nuestra oración incluimos a nuestros hermanos, incluimos a que Dios bendiga a nuestros hermanos en cualquier situación que se encuentre. Y no es solamente en un momento, es en todo tiempo. Debemos orar en el tiempo de necesidad y de dificultad para tener paz para con Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo algo esencial en esta hora. Que la oración no depende de las circunstancias de nuestra vida. La oración depende del amor y de la voluntad de nuestro Padre. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos orar, aprendemos a que no debemos de afanarnos y debemos de estar siempre agradecidos con Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay afán en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos que a través de la palabra de Dios la voluntad de Dios es mejor? ¿Sabe qué sucede? Hay paz. Pero no es la paz que da un trabajo, no es la paz que da la riqueza de este mundo, no es la paz que da el mejor carro, no es la paz que da la casa, no es la paz que da el mejor matrimonio, es la paz de Dios. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, es lo que dice aquí, mire. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos orar? Debemos orar la palabra. Debemos orar a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos guía a eso. La palabra de Dios nos guía a no estar afanosos. La palabra de Dios nos guía a estar agradecidos. Y gracias a ello, la paz de Dios inundará nuestros corazones. Amén. Espero, hermanos, que esta reflexión y este devocional sea de bendición para nuestras vidas. Y que a través de la oración, a través de la palabra de Dios, podamos expresar en oración a nuestro Dios nuestras necesidades en todo tiempo. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra nos lleva a la necesidad del hombre, el estar en comunicación contigo. La necesidad del hombre no es algo material, sino es el depender plenamente de ti y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que aún
que no haya riquezas, aunque no haya tal vez aún la sanidad completa en nuestra vida, de eso no depende, Señor, nuestra vida, sino de tu voluntad. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que día a día esa oración o ese medio, Señor, que tú dejaste para poder hablar contigo, fortalezca nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Continuamos con la pregunta número 41. ¿Qué es la oración del Señor? Estamos en esta secuencia de preguntas donde estamos aprendiendo acerca de la oración y nos lleva hacia esta pregunta. ¿Qué es la oración del Señor? Probablemente una de las oraciones que más hemos memorizado, que más conocemos de la Biblia y que muchos de nosotros la usamos en nuestro diario vivir, el Padre Nuestro. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, Señor, por tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu grandeza. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos captar lo que tu palabra nos dice, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, grabando tu palabra en nuestros corazones y llevándonos, Señor, en la guía práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Qué es la oración del Señor? Y vamos a leer Mateo 6, del 9 al 15. Mateo 6, del 9 al 15. Como les decía, la oración del Señor, más conocida como el Padre Nuestro. Dice así: vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Y agregamos, vamos más allá a los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. La oración del Padre Nuestro viene en respuesta de Jesús a sus discípulos cuando le preguntan: enséñanos a orar. Probablemente nosotros nos hemos sentido así en alguna ocasión. Ya aprendimos qué es la oración, los componentes de la oración, cómo debemos orar, qué debemos orar, pero aún así en muchas ocasiones nos encontramos ante este dilema: no sé qué decir, no siento ese anhelo por la oración, y eso es totalmente normal. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar luchando con las cosas que nuestra carnalidad, que nuestra naturaleza pecaminosa quiere, y con las cosas que el espíritu, que nuestra naturaleza espiritual nos está pidiendo. Entonces, una de nuestras necesidades espirituales es la oración, y ser constantes en la oración, mantenernos conectados con Dios por medio de la oración. Y a los discípulos les pasaba igual que a nosotros. Entonces ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Jesús estaba con ellos, tenían el ejemplo vivo de cómo dirigirse al Padre, pero aún así ellos sentían esa necesidad: enséñanos a orar. Y Jesús les responde con la oración del Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Lógicamente podemos usarla en nuestras oraciones y repetirla
Pero más que repetirla, debemos de seguir el modelo de esta oración. Y es lo que vamos a ver en este momento. En este modelo de oración hay varias cosas que debemos analizar para que nuestras oraciones sigan este modelo que Jesús nos enseñó. Comienza con decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconoce a Dios como creador, como padre, como sustentador, como proveedor, como protector. Yo creo que ustedes saben de una relación padre-hijo. Todos somos hijos, algunos somos padres, entonces somos familiarizados con esa relación. ¿Qué hay entre una relación padre-hijo? Amor, amor. Entonces así es Dios con nosotros, es nuestro Padre, y en ese amor paternal Él nos creó, y en esa creación Él nos sustenta, y en ese sustento Él nos provee, y no solo nos provee, sino que también nos protege. Entonces Dios nuestro Padre está ahí cumpliendo para nosotros como creador, como padre, en sustento, en provisión, en protección. Pero nosotros debemos de reconocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador. Si no lo reconocemos, ¿de qué manera vamos a poder acercarnos a Él a decirle, Padre nuestro, si no reconocemos que Él es nuestro Padre? Eso ya bloquea la oración, ¿no? Entonces, primeramente debemos reconocer que Él es nuestro Padre y que en ese amor es que Él escucha nuestra oración. Sigue el Padre nuestro diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Qué denotan estas palabras? Que Dios es único, que Dios es santo, que Dios es merecedor de alabanza. Entonces, en la guía de la oración del Padre Nuestro, nosotros debemos reconocer a Dios como único Dios en nuestras vidas, a Dios como todopoderoso, a Dios como merecedor de nuestra alabanza. Aquí resaltamos los atributos de Dios, diciéndole, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres santo, tu amor es eterno. Eso es santificar su nombre. La siguiente parte dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué reconocemos con esta frase? Venga tu reino. Reconocemos a Dios como nuestro Rey soberano. Que nos rendimos a su voluntad, que Él es la autoridad de nuestra vida que nos guía, que nuestras vidas son guiadas por su palabra. Reconocemos el reino de Dios en nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo creo que una de las cosas más difíciles de expresar en la oración, hágase tu voluntad. Pero ante un edicto de un rey, un súbdito no tiene voluntad para imponer. Ante un edicto de un rey, un súbdito se somete a esa autoridad. Así es con el Señor. Él es nuestro Rey. Nosotros somos sus siervos. Nosotros estamos sometidos a su voluntad. Y no es una voluntad opresora, ni es una voluntad que trae agobio o trae tristeza. Dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, aunque en ocasiones su voluntad no es lo que nosotros estábamos esperando.
Nosotros estábamos pidiendo de una manera, esperando una respuesta específica, y las cosas suceden de otra manera, bajo la voluntad de Dios. Y no era lo que nosotros habíamos imaginado, pero es la voluntad perfecta de Dios. Y al pasar del tiempo nos damos cuenta, oh, si se hubiera hecho mi voluntad, hubiera sido trágico. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aunque en el momento no podamos reconocerlo así. El Señor siempre va a estar como Padre protegiéndonos, aún de nuestra propia voluntad, aún de nuestros propios deseos. Danos hoy el pan de cada día, es la siguiente frase del Padre Nuestro. Esto denota dependencia total de Dios, aún en las situaciones más mínimas de la vida. Podemos nosotros caer en el engaño personal de decir, he logrado tanto, tengo tanto en el banco, tengo una casa, tengo un carro, he acumulado bienes. Pero no es así. El Señor nos ha permitido todo lo que poseemos. En su grande amor, en su misericordia, en su provisión de Padre, Él ha permitido. Nos ha dado la salud, nos ha dado las fuerzas. Entonces nosotros dependemos de Dios para todo, hasta para las más mínimas situaciones que nosotros creemos tener bajo control. Dependemos de Dios totalmente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos estaban hambrientos en el desierto. Y Dios proveyó maná del cielo para cada día. Y una de las órdenes que Dios le dio al pueblo de Israel era: no acumulen de hoy para mañana. Cada día tendrá su provisión. Eso es dependencia total de Dios. Eso es saber que Dios provee para hoy, que Dios provee para mañana, que Dios provee para cada día de nuestra vida. Dependencia total. Perdónanos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si recuerdan, leímos después de donde dice el Padre Nuestro, cierra con amén, leímos el versículo 14 y el versículo 15. Jesús hace un énfasis en esto después de cerrar con amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Una de las cosas más difíciles en nuestra vida, el perdón. Pero ¿qué pasa con el perdón? Si nosotros tenemos en nuestro corazón rencor, amargura, odio hacia alguna persona, eso obstruye nuestras oraciones. Entonces, nuestra vida necesita ser una vida llena de perdón para los demás. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado, porque en su grande misericordia Él nos ha redimido, nos ha perdonado nuestras faltas y asimismo nos ha capacitado para perdonar a los demás. Muchas de las veces decimos, no, es que no puedo perdonarlo, lo que me hizo fue tan grande. Pensemos lo que hemos hecho nosotros para ofendiendo a Dios y pensemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué no nos ha perdonado Dios? Y su amor sigue siendo eterno, su amor sigue siendo día con día, su amor sigue siendo incondicional y nos sigue perdonando porque día con día lo ofendemos. Entonces su perdón, su misericordia también nos capacita para nosotros poder perdonar y ser misericordiosos con los demás. Muchas de las veces oramos mal, pidiendo mal para los demás, como en cuestión de venganza o como en cuestión de decir, es que esa persona no me está haciendo bien, no está actuando bien, ojalá le pase algo. Esa no es una manera de orar y mucho menos
cuando el Padre nuestro nos está diciendo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la manera que el Padre nuestro nos está guiando es, Señor, sí es cierto, me hace daño, pero no dejes que mi corazón guarde rencor, guarde odio. Ayúdame a perdonar a esta persona y bendícela así como bendices mi vida. Esa es la actitud correcta. Y termina el Padre nuestro diciendo, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. Es cierto, Dios no tienta a nadie. Vienen pruebas a nuestra vida, pero la tentación también va a estar ahí de parte del maligno. Por eso es que dice, líbranos del mal, líbranos del maligno. Porque el enemigo va a estar ahí siempre, tentándonos, haciéndonos dudar, diciéndonos, no eres digno de acercarte al Padre, mira cómo estás, mira lo que has hecho, no puedes orar, no puedes hablarle. Pues no es cierto. Lo cierto es que Jesús nos ha dado acceso al Padre y venimos al Padre no por nosotros, sino por el acceso que Jesús nos ha dado. Y esto lo hemos visto ya en clases pasadas y lo vamos a recordar hoy. ¿Cómo podemos acercarnos delante del trono? No por nuestras obras, no por nuestras actitudes, no por nosotros. Nos acercamos a través de Jesús hacia el Padre. Y esto lo vemos en Hebreos 4 del 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo nos acercamos delante del trono de Dios? A través de Jesús. Él nos dio acceso. ¿Somos indignos? Sí, muchas veces somos indignos y no sabemos ni qué decir. Pero cuando no sepamos qué decir, también ahí está el Espíritu Santo para guiarnos a hablar con el Padre. Y eso también lo hemos visto en la lección, cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Uno de los puntos era, el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos guía en la oración, nos enseña a orar. Y esto vamos a verlo en Romanos 8, 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos palabras, no sabemos qué decir, las circunstancias nos agobian, pero ahí está el Espíritu Santo clamando por nosotros. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Una de las frases que el catecismo dice, cuando ores es preferible que tu corazón se quede sin palabras, a que tus palabras se queden sin corazón. Cuando oremos una oración sincera, recordando la oración guía que Jesús nos dejó, entendiendo que tenemos acceso al Padre por medio de Jesús, que el Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones y que somos dependientes de Dios en todo, que Él es nuestro Rey, nos sometemos a su voluntad, que perdonamos porque Él nos capacita para el perdón, aunque muchas de las veces sea difícil, que entendemos que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es santo, que Él es único, que alabamos su nombre, que Él es el creador y sustentador de todas las cosas, y que comenzamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, reconociendo su autoridad, reconociendo su grandeza,
reconociendo su guía sobre nuestras vidas. Para terminar esta clase de esta pregunta, vamos a leer el Salmo número 86, donde yo creo que David, a través de esta oración que él hace, implementa todos los puntos que Jesús da en la oración del Padre Nuestro, cuando les dice a sus discípulos: así pues oraréis. David hace esta maravillosa oración y él muestra aquí todo esto. Leamos el Salmo número 86. Dice: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Reconoce su situación. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo, que en ti confía. Dependencia total. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres Dios, compasivo, lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y ten piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad, para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y me has consolado. En esta oración del Salmo 86, David reconoce al Señor como Creador. David santifica su nombre, lo reconoce como Rey, depende totalmente de Él, le ruega perdón y también implementa el perdón. Le dice que lo libre de sus opresores, que lo libre del mal. Entonces, la oración del Señor nos guía. El Padre Nuestro es una guía para nuestras oraciones. Y entender que nuestras oraciones debemos reconocerlo. Debemos depender de Él. Debemos confiar en que su voluntad es mejor. Debemos pedirle que nos guarde. Esta oración del Señor debe ser una guía para nuestra vida diaria. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga mucho y que nuestra vida de oración sea continua, constante y dependiendo totalmente de Dios, aun cuando no sintamos el ánimo para hacerlo. Dios les bendiga mucho, hermanos. Nos vemos la próxima vez que nos toque dar una clase, y estamos muy contentos de compartir con ustedes. Bendiciones.